Si tienen dudas y comentarios o comentarios sobre la clase pasada, podemos empezar con eso. Si no, pues vamos rápidamente a recordar qué es lo que vimos la vez pasada, que fueron dos cosas: el argumento de Quine y el trasfondo filosófico, sobre todo metodológico y epistemológico de la filosofía de Quine, que es el naturalismo, y su argumento de la indispensabilidad de los objetos matemáticos a través de su criterio de compromiso ontológico, y el argumento de Benacerraf, el trilema entre tesis semánticas, metafísicas y epistemológicas, ¿no? Vimos algunas opciones epistemológicas, como la idea de Gödel de una facultad de intuición, que es bastante oscura. Algunos lo han intentado desarrollar, como Gerald Katz, que tiene este libro que se llama Realistic Rationalism, racionalismo realista, pero ese que les digo, hasta donde yo sé, no está traducido. Pero es muy bueno, búsquenlo, Realistic Rationalism. Intentos de tener una filosofía realista de los objetos abstractos, o sea, incluyendo matemáticas. Y él dice que el lenguaje, Gerald Katz es un filósofo del lenguaje y como en la corriente de Chomsky. Sí, entonces él dice que los lenguajes son objetos abstractos, que cosas de teoría de la computación, que las matemáticas, que la lógica son objetos abstractos. Y en ese libro intenta diseñar una epistemología acorde con ello, que no tenga, pues que intente librar la oscuridad, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a revisar un poco las consecuencias del argumento de Quine y de Benacerraf, como de intentar dar cuenta de ambas cosas. Bueno, no sé, en realidad estaba pensando empezar con el estructuralismo, pero para eso tendríamos que mencionar otro argumento de Benacerraf. No, ya sé, empezamos con Frege. Bueno, entonces, como ustedes saben, bueno, como les comenté, si leyeron el texto de Frege, Frege es un realista, es un platonista, ¿no? O era un realista. Y también era un logicista. Es decir, Frege pensaba que los objetos matemáticos existen, son reales. Era un platonista, además, pensaba que no están en el espacio-tiempo, pero son objetos físicos, mucho menos tangibles. Y también pensaba, y eso es lo que significa logicismo, básicamente, que los objetos matemáticos se puede demostrar que son objetos lógicos. ¿Ok? Que por puras verdades lógicas uno puede demostrar la existencia de los objetos matemáticos. Para eso, por supuesto, diseñó el sistema de la conceptografía, que es pues la primera matematización sistemática de la lógica de primer orden. Incluye lógica de segundo orden, de cuantificación sobre propiedades. Bueno, entonces Frege, les digo, pensaba que la matemática se podía, a la pregunta, o sea, digo, obviamente Benacerraf escribe verdad matemática, creo que en los 60s, y Frege está escribiendo a finales del 19, inicios del 20, entonces mucho antes de Benacerraf. Pero por supuesto, la pregunta epistemológica de cómo se conocen las matemáticas lleva siglos probablemente, ¿no?, de existencia. Benacerraf lo hizo explícito con un trilema mostrando como tesis filosóficas importantes en su época, y todavía hoy importantes, chocaban, pero el problema ya existía, ¿no? Entonces Frege también quiere responder a la pregunta epistemológica. Él piensa que Kant se equivocaba en pensar que las matemáticas son sintéticos a priori, que expanden nuestro conocimiento, pero que son cognoscibles independientemente de la experiencia. Piensa que las matemáticas son analíticos a priori, es decir, que se siguen de definiciones y que por lo tanto son también independientes de la experiencia, ¿sí? Entonces son verdades lógicas, a final de cuentas, una vez que uno toma en cuenta las definiciones. Y estas definiciones, a su vez, son definiciones, pensaba él, puramente lógicas. De ahí el logicismo, ¿no? Entonces, les digo, formula la lógica de primer orden que conocemos hoy, que ustedes aprendieron en lógica 2, de forma matemática, utilizando lo que se llama análisis, la teoría de las funciones, análisis matemático, pues, ¿no? La teoría de las funciones, y sobre todo formula su tesis de los números como extensiones, como ciertas extensiones que son, él piensa, objetos lógicos, ¿no? ¿Y cómo hace esto? Pues es la famosa, lo que se conoce como el teorema de Frege, que es la demostración de que a partir de la lógica de segundo orden, uno puede reconstruir, o bueno, construir, digamos, de manera axiomática, formal, la aritmética, ¿no?
Eso es lo que se conoce hoy en día a partir de intérpretes como Bob Hale, que desarrolló también. Bob Hale ya es de hecho murió hace un par de años. Bob Hale ya es de nuestra época, digamos, ¿no? Del siglo XX, y extendió el programa de Frege, logicismo fregiano. Y sí, entonces la idea de Frege era mostrar cómo se pueden construir extensiones, que serían los números. Y entonces a la pregunta de cómo uno conoce a las matemáticas, la respuesta es, bueno, de la misma forma en que uno conoce verdades lógicas. Son definiciones que uno se asegura que tienen referencia, y tienen referencia ¿por qué? Porque sabemos que son verdaderas, y para que sean verdaderas tienen que tener referencia. Es decir, es verdad, simplemente es verdad que 2 más 2 es 4, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos que es verdad? Pues porque cada vez que sumas 2 más 2 es 4. ¿Y cómo sabes que estás sumando? Pues porque estás utilizando las definiciones. Y son esas definiciones las que Frege reconstruye con su teoría logicista, ¿no? Entonces, desde uno tiene las verdades de la lógica, digamos, el tercero excluido, no contradicción, en realidad los axiomas de la lógica cuantificacional de primer orden, y uno pone sobre eso axiomas de una lógica cuantificada de segundo orden, es decir, que cuantifica sobre propiedades, y con eso uno reconstruye la matemática de Peano, ¿no? La aritmética, perdón, de Peano, y en general se busca que, la idea es que con eso uno pueda reconstruir las matemáticas enteras, ¿no? Hale, por ejemplo, lo que hizo fue extender el programa de Frege al análisis, a la teoría de las funciones, ¿no? Que es el fundamento del cálculo. Y pues claro, ya que uno tiene el cálculo, ya uno puede decir, bueno, entonces ya tengo más idea de cómo puede haber matemáticas aplicables a la ciencia, al mundo real, ¿no? Que pues el cálculo es una herramienta casi universal en eso. Entonces, por eso es importante reconstruirla. Y claro, bueno, uno empieza por la aritmética porque es quizá la matemática más básica, ¿no? La que aprendemos en la primaria. Entonces, pues para mostrar al menos que el proyecto es en principio realizable, pues se hace eso, mostrar la construcción de la aritmética, o la reconstrucción, si quieren, de la aritmética. ¿Cómo lo hacía Frege? Bueno, les digo, tenía su teoría de lógica de segundo orden y postuló el infame, así llamado, la llamada ley básica quinta, que con ello era como el postulado básico que le permitía reconstruir la aritmética, y ese postulado básico resultó ser inconsistente, contradictorio, lo cual se muestra por la paradoja de Russell. Básicamente el postulado dice, digo, puesto ya en un lenguaje más moderno, dice que cualquier fórmula expresable en nuestro lenguaje debe poder corresponder a una extensión, es decir, que hoy llamaremos un conjunto. Una extensión siendo, pues digámoslo así, un conjunto de cosas que satisfacen esa fórmula, ¿no? Nos dice que las funciones f y g tienen el mismo recorrido, o digámoslo así, la misma extensión, siempre y cuando tengan los mismos valores para las mismas entradas. Russell se dio cuenta que, bueno, si uno tiene eso, entonces yo puedo definir fórmulas del tipo, ¿han oído la paradoja del barbero? Como eso es como, hay en un pueblo un barbero que solo le corta la barba a todos aquellos hombres que no se cortan la barba, ¿no? A todos y solo a aquellos hombres que no se cortan la barba en su poblado, ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿el barbero se corta su propia barba? Y si uno dice no, entonces el barbero se debería cortar su propia barba, ¿no? Porque le corta la barba a todos y solo a aquellos barberos que no se la cortan. Y si uno dice sí se corta su propia barba, entonces no debería cortarse su propia barba, porque de nuevo es un barbero que le corta la barba a todos y solo a aquellos que no se la cortan a sí mismos. Entonces, si recuerdan la paradoja del universal autoinstanciable que mencionamos con la teoría platónica, con el argumento gramatical de que todo predicado tiene que tener una referencia, pues es la misma idea, básicamente, ¿por qué? Porque está el mismo principio de fondo, que todo predicado que tú puedas construir en tu lenguaje debe poner sin restricción alguna, mientras sea una fórmula bien formada y tal, debe poder corresponder a una referencia. Pues ese mismo principio que estaba detrás del argumento gramatical es este principio, lo que hoy se conoce como un principio de comprensión,
con H, comprehensión, muy irrestricto, que es lo que provoca este tipo de paradojas tipo Russell, ¿no? Bueno, la paradoja del barbero en realidad no es paradoja, uno simplemente dice que no hay tal barbero y no puede existir porque es contradictorio, ¿no? En realidad es una ilustración de la verdadera paradoja de Russell, que era con conjuntos, que debe existir un conjunto que contenga todos y solo aquellos elementos, todos y solo aquellos conjuntos que no sean elementos de sí mismos, ¿no? De sí mismos. Y entonces uno deriva de ahí una contradicción, que ese conjunto se contiene y no se contiene a sí mismo. Por lo tanto, la teoría de Frege es inconsistente, ¿sí? A partir de eso, Russell desarrolló su propio programa logicista con otra teoría que se conoce como teoría de tipos y que está en Principia Mathematica, ¿no? Del 20, junto con Alfred Whitehead. Pero les digo, después de unos años la gente se dio cuenta de, mira, es verdad, el principio de comprensión, bueno, y por supuesto hubo otros desarrollos como la teoría de conjuntos con Zermelo, la teoría llamada de Zermelo-Frenkel. Zermelo y Frenkel eran dos matemáticos teórico-conjuntistas importantes de inicios del 20, por eso se llama así, la teoría ZF, y con el axioma de elección, la teoría ZF. Entonces hubo otros desarrollos, teoría de conjuntos, que resolvieron de manera axiomática, es decir, se postulan axiomas explícitos que evitan la paradoja Russell, ¿no? Y uno espera las demás paradojas. Bueno, pero después la gente se dio cuenta que el axioma, la ley básica quinta, es contradictoria, así como ya lo había mostrado Russell, pero no es necesaria para reconstruir las matemáticas dentro del sistema de Frege, ¿no? Y entonces está lo que les digo, el teorema de Frege, que es, bueno, con la lógica de segundo orden más una regla más débil que el principio de comprensión, que es contradictorio, que es el principio de Hume, se puede reconstruir la aritmética. ¿Qué nos dice el principio de Hume? Nos dice que el número de las cosas que son de una propiedad F es igual al número de las cosas que son de una propiedad G. Sí, solamente sí, uno puede establecer una correspondencia 1 a 1, es decir, una biyección. Piénsenlo así, es muy sencillo. Imagínense que van a una casa donde hay una fiesta y el anfitrión les dice, mira, a mí me gusta que la gente se quite los zapatos al entrar y deje sus zapatos en la entrada y pues anden sin zapatos en la casa y estén en, no sé, en la alfombra, ¿no? Y ustedes llegan a la entrada de la casa y se quitan los zapatos y ven todos los zapatos. Y ustedes podrán decir, bueno, a partir de ver los zapatos, suponiendo que cada quien solo lleva un par, a partir de ver los zapatos yo puedo saber cuántas personas hay en esta fiesta, en esta casa. Solamente cuento los pares de zapatos. Lo que están suponiendo ahí ustedes es que se puede parear o aparejar, digamos, o establecer una correspondencia entre un par de zapatos y una persona. Una persona, un par de zapatos, ¿no? Es decir, a cada persona le corresponde un solo par de zapatos y a cada par de zapatos le corresponde una sola persona. Cuando pasa eso, cuando se puede establecer una correspondencia 1 a 1 entre dos conjuntos, se dice que los conjuntos son biyectables, porque esta correspondencia se conoce como biyección. Entonces, el principio de Hume parece una verdad lógica decir que yo sé que el número de personas es igual al número de pares de zapatos, siempre y cuando puedo establecer esta correspondencia, aparejar un par de zapatos, una persona, un par de zapatos, una persona, ¿sí? Y eso es lo que nos dice el principio de Hume. Con ese principio uno puede derivar lo que está de fondo, la teoría de fondo, que básicamente es lógica de segundo orden. Uno puede derivar la existencia de extensiones y uno puede construir los números naturales. Ya teniendo los números naturales, ya es mucho más fácil mediante construcciones estándar que ya se conocían en teoría de números, construir los números enteros, es decir, los negativos, los números racionales, como ciertas, se dice, clases de equivalencia, y los números reales, ¿no? Como lo hizo Dedekind a finales del 19. Dedekind era un matemático, ¿no? Lo que estoy diciendo es, a partir de la lógica de primer orden, la que estudiamos en lógica 2, de los cuantificadores, más lógica de segundo orden, es decir, la lógica que cuantifica sobre propiedades, la lógica con la que puedes expresar y hacer razonamientos con cosas como, para todas las propiedades, ¿existe alguna propiedad tal que, ¿no? Más el principio de Hume, se puede reconstruir la aritmética. Ya teniendo la aritmética, se pueden reconstruir, pues, los números enteros, racionales, reales, y eso te da esperanza de poder reconstruir
pues ya que tienes los sistemas numéricos básicos, ya tienes más idea de cómo se puede reconstruir la matemática, ¿no? Entonces, el neologicismo es la filosofía derivada de la idea de Frege de que a partir de sistemas lógicos se puede reconstruir la matemática. Y entonces a la pregunta de cómo conocemos a las matemáticas, si son objetos abstractos, porque eso es lo que pensaba Frege, y muchos neologicistas, digo, ya habrá más variedad en los neologicistas hoy, pero a la pregunta de cómo conocemos objetos abstractos, la respuesta es, bueno, porque conocemos la lógica a priori. Las verdades lógicas son a priori. Como lo sabes, son definiciones. Conocemos a la lógica por definición. ¿Cómo conocemos a las definiciones? Pues porque sabemos que lo que dice aquí y lo que dice acá son lo mismo. Uno me está explicando lo que ya está contenido acá. ¿Sí? Entonces, conocemos a la lógica, conocemos a las matemáticas porque son verdades lógicas. Ese es el programa, esa es la idea central. ¿Sí? Por supuesto, hay que desarrollarla y hay que reconstruir de verdad las matemáticas. Y librar el problema de mostrar que los principios involucrados no son inconsistentes, ¿sí? Es decir, no son contradictorios como lo era la ley básica quinta de Frege. Pobrecito Frege se murió pensando que su programa era inconsistente, y esto es historia real. El tipo intentó reconstruir después las matemáticas, creo que con geometría o así. Pero sí, o sea, la historia va como así, que se estaba imprimiendo el libro de Frege, el que les puse en los capítulos, de donde tomé los capítulos que están en las lecturas, y le llegó la carta de Russell diciéndole, mira, acabo de encontrar que tu... Y digo, Russell no es que fuera malintencionado, Russell también estaba muy interesado, probablemente era como de las 5 personas en el mundo en esa época en intentar reconstruir las matemáticas, ¿no? Desde sus fundamentos, a partir de la lógica. Entonces le llegó la carta de Russell diciéndole, mira, acabo de encontrar que aquí hay una contradicción, y pues lo siento mucho, ¿no? Y Frege, que pues era un tipo muy serio, muy intelectualmente honesto, no un charlatán, pues, o sea, porque un charlatán me hubiera dicho, mira, ¿no? O sea, ¿tú quién eres? Un chavo inglés que nadie conoce, ¿no? Un hippie, ¿no? Que protestaba por la guerra. Podría haber dicho eso, pero no, Frege se dio cuenta que sí, que era inconsistente e intentó arreglarlo, no funcionó y ya. Entonces les digo, se murió pensando que su programa no había funcionado, pero hay neologicistas que piensan que sí, que se puede reconstruir las matemáticas con buena parte del aparato fregeano, ¿no? Y les digo, suelen ser platonistas, pensar que los objetos matemáticos son entidades abstractas. ¿Ok? Entonces, esa es una opción, el logicismo, la idea de que las matemáticas son lógica, a final de cuentas. ¿Sí? Que las matemáticas se pueden reconstruir desde la lógica. Y entonces, a la pregunta de cómo puedes conocer objetos matemáticos si son abstractos, la respuesta es, bueno, porque conozco la lógica, ¿no? Y la lógica son definiciones, son verdades a priori, y entonces así conozco las matemáticas. Bueno, esa es una opción. Déjame poner el pizarrón. Quizá voy a poner una pantallita de puras ideas, ¿cómo se dice? Realistas. Entonces, realismos. Entonces, aquí voy a apuntar al logicismo. Les digo, Russell tiene su propia versión. El que les mencioné es el de Frege. La de Russell se basa en una cosa llamada teoría de tipos, que ahorita no voy a explicar porque es un poco más compleja. Neologicismo, que se basa en lo que les comenté, que es el principio de Hume, y que se podría formular así. El número de las cosas que son F es igual a el número de las cosas que son H. En el ejemplo que les di, el número de pares de zapatos es el mismo que el número de personas en la fiesta, siempre y cuando, o sí, solo sí, se pueden poner en correspondencia uno a uno. Voy a escribirlo así. No es que significa que sean más o menos los mismos. No, déjeme. Es que se usan diferentes símbolos. A veces incluso se utiliza esta doble flecha. Pues sí, voy a poner una doble flecha y poner aquí arriba 1 a 1. Entonces, sí, el conjunto de las F se puede poner en correspondencia 1 a 1 con el de las H. ¿Sí? Esa es la idea. Y la idea de esta banda es que pues ese es un principio puramente lógico. Es como decir P o no P, ¿no? Esa es la idea, a final de cuentas. Que es un postulado puramente lógico. Bueno, pero hay más, ¿no? Y vamos a ver eso ahora. Pero antes de continuar, les menciono porque es una postura clásica,
claro que hoy se ha retomado, pero bueno, que lleva probablemente desde los 80s, no sé cuándo empezó a escribir Hale y Bright, creo que sí en los 80s, finales de los 80s probablemente, el siglo pasado. Pero quisiera regresar al argumento de Quine que les comentaba la clase pasada, el argumento de indispensabilidad. Si recuerdan, básicamente la idea es, pues, por el naturalismo, la mejor manera de comprender qué hay en el mundo, es decir, la definición, ¿no? ¿Cuál es la ontología? ¿Cuál es el listado de objetos, de cosas, de entidades que existen en la realidad en la que nos encontramos? La premisa naturalista es, la mejor manera de encontrar eso es a través de la ciencia. ¿Sí? Recuerden que Quine es todavía más radical que sus maestros positivistas, pero quiere rechazar estos resabios kantianos del positivismo y profundizar el empirismo y el naturalismo, ¿no? Entonces termina con esta idea de la red de creencias, unas más centrales que otras, pero no hay una división categórica entre analítico y sintético, entre a priori y a posteriori, ¿no? Todo es como una masa, una red de creencias que tiene grados, ¿no? No hay blancos y negros, sino grises, diferentes tonos de grises. ¿Ok? Entonces, entonces a partir del naturalismo nos damos cuenta que, bueno, que la ciencia es la que nos dice qué es lo que es la realidad. Y la segunda premisa es, bueno, con el criterio de compromiso ontológico nos damos cuenta que la ciencia implica la existencia de objetos matemáticos. Es decir, al formular teorías desde la biología, la física, no sé, si ustedes ven las charlas de las 7 de la noche de epidemiología, pues verán que se habla de gráficas y de una curva que va así, y entonces eso por supuesto representa una función, se utilizan modelos para predecir eso, y entonces a final de cuentas son matemáticas, ¿no? Y entonces eso requiere, más bien eso implica, según el punto de vista quineano, que la ciencia requiere las matemáticas, ¿sí? Ese es el mejor argumento que tenemos para la existencia de objetos matemáticos, decía Quine. Entonces lo voy a poner aquí rápidamente porque esto, Quine, argumento de indispensabilidad, que ya lo hemos repetido varias veces, pero lo voy a usar ahora, indispensabilidad. Entonces, como les decía, podríamos pensar que la primera premisa es el naturalismo, que la segunda premisa es el criterio de compromiso ontológico, ontológico, el criterio de compromiso ontológico, y de aquí se sigue que la ciencia está ontológicamente comprometida con las matemáticas. Voy a ponerlo muy resumidamente así. Entonces existen matemáticas, ¿sí? Por naturalismo, si lo dice la ciencia, pues es la mejor hipótesis que tenemos y por lo tanto debemos aceptar que existen matemáticas. Ok, entonces si uno quiere rechazar el argumento de Quine, por supuesto, el argumento es válido, son modus ponens y así, ¿no? Digo, no puse aquí la forma explícita, pero el argumento es lógicamente válido. La estructura argumentativa es tal que si las premisas son verdaderas, necesariamente se sigue que la conclusión también lo es, ¿no? Entonces, el argumento es válido, no hay una falacia ahí, al menos uno supondría, al menos parece que eso es, ¿no? Que no hay una falacia ahí. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Pues tiene que rechazar una de las premisas. Si uno cree que Quine está equivocado en pensar que existen los objetos matemáticos, uno tiene que, si uno quiere ser racional, obviamente, tiene que decir, bueno, a ver tu razonamiento, algo está mal. ¿Y qué es lo que está mal? Vamos a revisar dos opciones, en contra del criterio de compromiso ontológico y en contra de la premisa de que la ciencia implica que existen matemáticas, ¿sí? Por supuesto, uno también podría rechazar el naturalismo, la idea de que la ciencia es la mejor guía para la realidad, pero es algo, es más difícil, ¿no? Uno tendría que decir, bueno, la filosofía también puede postular entidades, pero muchos metafísicos hoy te van a decir que en realidad las postulaciones de la metafísica están justificadas por su servicio en la ciencia, ¿no? Entonces, o en la práctica común, bueno, en el sentido común eso ya no es tan naturalista. Pero sí, nos iríamos ahí a otros lados, ¿no? Por supuesto la religión y otras cosas, ¿no? Nos iríamos a otros lados. Quizá en el arte uno necesita postular cosas como las obras de arte y uno diría, bueno, pero eso no es parte de ninguna ciencia, es dudoso. Hay ciencias, por supuesto, que estudian el arte. No es lo mismo, obviamente, que hacer arte.
Pero bueno, nos iremos a otros terrenos. Vamos a enfocarnos en las premisas 2 y 3. Voy a empezar, de hecho, con la 3. Y en esta premisa de que la ciencia implica a la existencia de matemáticas, uno tiene lo que el programa más famoso en esto es la idea de Field, en un libro de Hartfield, que publicó en los 80s. No recuerdo si, creo que es 1980 precisamente, o un poco después, 86. No, creo que es 1980, que se llama Science Without Numbers, es decir, ciencia sin números. Y es un libro muy complejo y muy bonito, súper recomendable si en algún momento quieren leerlo. Ok, entonces aquí Field dice, la idea de Field en este libro es precisamente ir en contra del argumento de Quine, rechazando la idea de que la ciencia requiera matemáticas. Por eso, Ciencia sin números, el título del libro, ¿no? ¿Y cómo lo hace? La idea básica es reconstruir. Hay varios argumentos de por qué querríamos rechazar que la ciencia esté comprometida con los números o con las matemáticas en general. Uno son los problemas epistemológicos de Ben-Azarraf, y Field, de hecho, es el que dice, mira, sí, Ben-Azarraf se basaba en una tesis epistemológica que hoy es menos clara, la idea de la teoría causal de Goldman, de que el conocimiento requiere contacto causal o cadenas causales, pero no es necesario, uno no necesita aceptar la epistemología de Goldman. Por ejemplo, hay tesis en filosofía de la ciencia como lo que él llama la intrinsicalidad de la explicación, que uno le gustaría explicar los sucesos, los fenómenos por factores intrínsecos a ellos, y cuando uno habla de matemáticas, pues los objetos matemáticos son extrínsecos a los fenómenos concretos, ¿no? Se supone que son, si uno supone, por supuesto, que son objetos reales y existentes, como es lo que estamos atacando aquí, diría Field. Sí, pero están los problemas epistemológicos y una forma de no tocar el tema de causalidad a la hora de epistemología, pero aún así ver que hay un problema epistemológico es, bueno, ok, tú me dices que no hay ningún tipo de contacto causal entre objetos matemáticos y la mente humana, ¿no? Bien, yo no te voy a decir que se requiera contacto causal, porque también aparte el platonista me va a decir, bueno, es que si tú requieres contacto causal para conocer, pues estás pidiendo el principio, ¿no? Estás cometiendo una petición de principio. ¿Por qué? Porque de entrada yo te estoy diciendo que los objetos matemáticos no pueden causar nada. No son cosas que tengan potencialidad de causar, de traer efectos al mundo. ¿Por qué? Porque no están en el mundo físico, no pueden causar en ese sentido. Entonces, si tú me dices que para conocerlos necesito que causen, pues estás negando de entrada lo que yo te estoy diciendo, ¿no? Esa sería una forma de construir esa dialéctica. Pero Phil dice, ok, aceptemos, supongamos, por mor del argumento, que no tienen poderes causales. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede haber esta correlación entre los juicios matemáticos, o sea, lo que piensan los matemáticos, y la verdad matemática? Es decir, estamos suponiendo que los matemáticos piensen, no sé, en los primeros que hicieron aritmética. No importa, los matemáticos hacen aritmética y dicen, mira, 2 más 2 es 4. Y todos los demás decimos, sí, ok, 2 más 2 es 4, es verdad. Lo aceptamos como verdad. Pero el platonista me dice, bueno, pero 2 más 2 es 4 es verdad, porque hay unos objetos abstractos, que son el 2 y el 4, y unas relaciones abstractas que son la suma, la operación de la suma, que es un tipo de relación, y la identidad. Y esas relaciones y esos objetos son tales que cuando sumas el 2 consigo mismo, eso resulta en la identidad con el mismo objeto, que es el 4. Entonces, tú me estás diciendo que la verdad, y en general, ¿por qué creemos a los matemáticos cuando desarrollan no solo la aritmética, sino matemáticas más avanzadas? Pues porque suponemos que cuando demuestran un teorema, lo que me están diciendo es verdad, es decir, se corresponde con la realidad abstracta, con los objetos abstractos, que son los objetos matemáticos, por supuesto, por suposición, ¿no? Para este argumento. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede haber esa correlación de verdad? O sea, esa correlación entre la verdad de las matemáticas y las características de los objetos abstractos. Si no hay contacto causal, órale, no hay contacto causal, supongamos. Entonces, ¿cómo me puedes explicar esa correlación? Yo, por ejemplo, te puedo explicar la correlación de los juicios de la verdad o la verdad aproximada de los juicios de la biología con la realidad
los objetos biológicos, de las células o de los animales o de los genes o lo que sea, porque ¿cómo puedo explicar la correlación de verdad? Bueno, porque hay métodos experimentales o hay métodos en general científicos, empíricos, que precisamente lo que buscan, como podemos verlas, es que que creen esa correlación entre juicios, entre creencias, entre ideas, teorías y los sistemas físicos que están ahí afuera, ¿no? Estos métodos, pues, precisan de contacto causal, ¿no? ¿Por qué sé que hay evolución por selección natural? Bueno, por una de varias razones, porque yo veo el récord fósil, ¿no? Y entonces tengo métodos para correlacionar mis teorías, mis juicios, mis creencias con lo que sucede en la realidad concreta, con los fósiles, ¿no? Por ejemplo. Y tú, platonista, me dices que, por ejemplo, el método axiomático de los matemáticos es un método así, pero en el caso de la ciencia empírica, yo tengo manera de explicarlo, que es el método experimental o los métodos científicos en general, ¿no? Que requieren causalidad, al final de cuentas, que requieren que uno vea, por ejemplo, los fósiles, vea este fósil, vea este otro fósil, vea que hay una discontinuidad en cierta continuidad y ciertas discontinuidades entre esos dos fósiles. Uno tiene otras razones para pensar que uno era anterior al otro, y etcétera, ¿no? Entonces, hay causalidad ahí involucrada porque el mero hecho de ver, de evaluar las diferencias entre dos fósiles, requiere contacto causal, requiere que haya efectos de la luz del fósil brincando a mis ojos, por decirlo muy crudamente, un ejemplo muy crudo. En el caso de las matemáticas no hay eso. Entonces, en el caso de las matemáticas falta esa explicación, ¿no? Entonces, de nuevo, no te estoy pidiendo que me des causalidad. Ya me dijiste que no la tienes, ok, lo que estoy pidiendo es que me expliques cómo, si no es con causalidad, ¿no? Y entonces, con esos problemas, dice Field, pues una idea es rechazar el argumento quiniano y ver que la ciencia no necesariamente está comprometida con las matemáticas. Si no está comprometida con las matemáticas, entonces el mejor argumento realista, platonista, que es el argumento de Quine, pues ya no tiene base y ya no tenemos razón para creer que los objetos matemáticos existen realmente. Entonces, lo voy a poner aquí. Rechazar el argumento de indispensabilidad. Les digo el problema por el problema de Benacerraf, por algo parecido, muy parecido al argumento de Benacerraf. Les digo de explicar la correlación entre conocimiento matemático y verdad matemática, o práctica matemática y verdad matemática. ¿Y cómo hace esto? Pues mostrar que la ciencia no está comprometida con matemáticas. Es un programa muy ambicioso, por supuesto. Es un programa muy ambicioso. Tomado literalmente, implicaría reconstruir toda la ciencia y mostrar cómo eso pasa en toda la ciencia. Por supuesto, Field no va a hacer eso en un libro, ¿no? Lo que hace es lo que se conoce como una prueba de concepto o un ejemplo de juguete, más bien una prueba de concepto. Que es decir, mira, prueba de concepto. Te voy a dar un caso o un estudio de caso. Voy a poner aquí. Un estudio de caso de una teoría científica que va a ser la mecánica de Newton. Vamos a poner aquí, mecánica de Newton. Ups. Te voy a dar un estudio de caso. Voy a enfocar en la mecánica de Newton y te voy a mostrar que uno puede reformular la mecánica de Newton sin requerir la existencia de funciones, de objetos, como números y otros de magnitudes, ¿no? Perdón, de cantidad, sí, de números, ¿no? Entonces voy a intentar reconstruir la mecánica de Newton sin postular funciones, números, etcétera, ¿no? Claro, en mi metalenguaje quizá utilice objetos matemáticos, pero solo es para poder expresar
características del lenguaje, pero en la teoría misma, voy a dar una teoría de la mecánica newtoniana que no requiera postular números, ¿sí? Y entonces, Field intenta eso, muestra cómo se puede, digo, no voy a poner aquí la formulación toda porque nos llevaría un rato, pero básicamente muestra cómo se puede reconstruir esa mecánica, postulando cosas como relaciones entre longitudes. Dice, bueno, las longitudes son características físicas, esto tiene una longitud, ¿no? Digamos, consideren la botella. Yo puedo decir, mira, esta botella mide, ¿qué será? 30 centímetros. Si yo digo eso, pues ya perdí, porque estoy utilizando el número 30 para describir a la botella. Pero no es necesariamente. Yo puedo decir, mira, esta botella tiene una cierta longitud. No va a decir, no necesito decir cuál es su número. Ahorita no importa. Solo necesito decir, tiene una cierta longitud. Es una característica física, ¿no? Es su longitud, ¿no? La distancia que hay de acá a acá. Distancia no entendida, como lo entienden, pues, los físicos, como una función, ¿no? Que toma números reales, etc. No. O que te da números reales, y así. No. Distancia como una propiedad física, una distancia de acá a acá. Y supongamos, más o menos, la plumita es de la mitad de la longitud de la plumita, esta, es de la mitad de la botella. Supongamos, ¿no? Digo, no exactamente, pero supongamos. El punto es que podemos pensar eso. Entonces, yo puedo hablar de longitudes como cantidades físicas y de las, ¿cómo se dice? De las razones, de los divisiones, digamos, de esas longitudes, ¿no? Puede decir, mira, esta plumita y esta botella están en una cierta relación. ¿Qué relación es esa? Que la longitud de esta es la mitad de la longitud de esta. Por supuesto que uno dice mitad, uno dice, bueno, es que lo que estás haciendo es hablar del número racional 1/2. Y Phil te dirá, no, yo no estoy hablando aquí de ningún número así. Solo estoy diciendo que aquí, si yo pongo la plumita una vez, la puedo poner aquí otra vez. Ahí no estoy hablando de números, solo estoy diciendo, aquí cabe una vez, aquí cabe otra vez. Ya, no queda ningún cachito de la longitud de la botella. Entonces, eso es lo que yo quiero decir cuando digo que la plumita cabe una vez y cabe otra vez. Y esas veces son distintas. Y para esto no necesito hablar del número 1 y 2. Necesito solo cuantificación, identidad y diferencia. Y entonces puedo hacer eso y tengo esta relación puramente física, concreta, o sea, es decir, quizá la relación es universal o lo que sea, eso ahorita no nos importa. Lo que importa es que para definirla, yo solo necesito ciertas características físicas de los objetos, ¿sí? Entonces se dice que es una relación, sí, física entre las cosas, no matemática. Una relación de proporción, Entonces la proporción, digamos, en lenguaje matemático sería de 2:1, ¿no? La longitud de esta es el doble de la longitud de esta. Pero no necesitamos ponerla así. Solo necesitamos ponerlo en términos puramente lógicos y físicos. ¿Okay? Y así, digamos, este es un ejemplo muy... lo considera Field, pero es un ejemplo muy elemental, ¿no? Y hay más relaciones, ¿no? Congruencia y así. Entonces, que con esas relaciones, Field puede formar lo que se conoce como clases de equivalencia o, digamos, puede definir una relación. Es que ya decir clases de equivalencia ya es hablar de clases, ¿no? Puede definir una relación de equivalencia. Decirte, este objeto es el mismo que este objeto en cierto sentido, por ejemplo, en la misma longitud. Entonces, yo puedo hablar de la longitud L de este lapicito y decirte, mira, cualquier objeto que tenga esa misma longitud, pues me define la relación de la longitud, la propiedad de tener longitud L, ¿no? Una relación de equivalencia. Ya tengo relaciones de proporcionalidad y entonces ya puedo empezar a emular matemáticas sin hablar, un poco se ve como, ¿no? Si yo tengo relaciones de equivalencia que me dicen esto es una longitud, ya puedo utilizar esas longitudes como unidades y si tengo estas relaciones de proporcionalidad puedo utilizarlas como fracciones, digamos. Y entonces, teniendo esas relaciones físicas básicas, uno puede reconstruir, y eso es lo que muestra Field, lo básico de la mecánica newtoniana, ¿no? Por supuesto, es una teoría básica de la física, ¿no? Elemental, no se va con otras teorías mucho más complicadas, y de hecho, algunas de las réplicas fueron, bueno,
Eso quizá lo puedes hacer con la parte elemental de la mecánica newtoniana, pero no lo vas a poder hacer con, por ejemplo, la mecánica cuántica, por ciertas razones, como por la manera en que utiliza el espacio de Hilbert y cosas así, ¿no? Pero la idea es que con unas teorías más avanzadas, la mecánica cuántica o quizá la mecánica relativista, ya no puedes utilizar la misma estrategia, ¿sí? Necesariamente requieres matemáticas. Y les digo, es un programa muy ambicioso. Y la prueba de concepto, que es el estudio de caso en la mecánica de Newton, prueba de concepto porque es un intento de demostración o de convencerte de que se puede hacer utilizando un estudio de caso, un caso particular, que es el caso de la mecánica de Newton. Entonces, la idea de decirles, bueno, yo no te voy a reconstruir toda la ciencia, ¿no? En un libro, probablemente en toda mi vida tampoco, pero sí te voy a decir, mira, esto en principio se podría hacer si quisiéramos, que es pasar la mecánica de Newton a un lenguaje, una teoría sin números, puras relaciones físicas y con pura lógica que se supone, todos suponemos, es aceptable para los nominalistas, que Field es un nominalista. Bueno, es más que un nominalista, es un ficcionalista. Y ahorita voy a explicar por qué. Nominalista en el sentido antirrealismo, en el sentido de piensa que las matemáticas no, como las teorías matemáticas no se refieren a cosas que existan, ¿sí? Son puros nóminos en ese sentido, son como puras palabras, digamos así, porque no hay referentes, no hay objetos como el 2, no hay objetos como el 5, no hay objetos como, no sé, la función diferenciable que tenga, no hay esos objetos. Reconstruir la ciencia, reconstruir la mecánica de Newton. Bueno, ¿y en qué sentido? Y dice, bueno, si esto se puede hacer con toda la ciencia, bueno, hay otro detalle antes de mencionarles lo del ficcionalismo. La idea es que se haga con toda la ciencia y que las teorías resultantes, o sea, la esperanza es que las teorías resultantes, pues que tengan las virtudes epistemológicas que ya tienen, o quizá no las mismas, pero al menos en un grado comparable, que tengan las virtudes epistemológicas que tienen las teorías matematizadas o matemáticas. La idea es, ¿por qué los científicos utilizan teorías matemáticas? Bueno, porque es muy conveniente para formular descripciones del mundo, para formularlas de tal forma que se puedan hacer predicciones exactas, cuantitativamente exactas de esas teorías y así poder refutarlas o confirmarlas, ¿no? Para comprimir lo que se tendría que decir en muchas palabras en un simbolismo que puede caber en un renglón, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, hay muchas ventajas del uso de las matemáticas. Muchas ventajas, no en un sentido, bueno, también en un sentido práctico, pero también sobre todo en un sentido epistemológico, ¿no? Es decir, de nuevo, son más manejables para seres con nuestra cognición, son exactas, más exactas que el lenguaje natural, ayudan a comprimir mucha información en pocos símbolos, son universales en el sentido en que uno solo requiere comprender una teoría matemática por sí mismo, pues, o sea, uno con que leas el libro de texto y lo comprendas, ¿no? Comprendes el simbolismo, no es, digamos, algo con esto de universales, no es como si fuera una secta que solo ciertas personas pueden comprender, ¿no? O como un cierto conocimiento que fuera inefable, que no te pueden transmitir. No, tú lees el libro y ya está. Eso es en principio. Por supuesto, hay cosas muy difíciles que no todo el mundo va a poder comprender o no todo el mundo querrá comprender, pero en principio esa es la idea, ¿no? Que hay una cuestión, una característica epistemológica importante, ¿no? Y la idea de Field es, bueno, si la reconstrucción nominalista, como se dice, si la nominalización resultante no es de igual forma atractiva, pues los científicos pueden decir, mira, pues sí, está padre tu reconstrucción, pero es por ejemplo, es muy compleja, yo no puedo usar esto en mi práctica científica, entonces, pues no es comparable a la mejor teoría científica disponible. Entonces, el argumento coainiano seguiría estando ahí. El argumento coainiano sería, si la mejor teoría científica disponible implica matemáticas, la existencia de las matemáticas, entonces eso nos da razón, de nuevo, por el naturalismo, para suponer o creer que las matemáticas existen. Y entonces, si las teorías nominalizadas no son igual de atractivas, no van a contar como las mejores teorías científicas. ¿Ok?
Es como si comparáramos una teoría geocéntrica con heliocéntrica. La teoría geocéntrica, la de que la Tierra es el centro del universo, o piensan así del sistema solar. Seguro lo habrán visto. Si no, hay unas animaciones que, si quieren, busquen animación del sistema geocéntrico. Si buscan eso en Google, seguro les va a aparecer. Que mostraban todo esto que se conocía como epiciclos, ¿no? Que las trayectorias de los planetas se veían de maneras muy poco elegantes o muy extrañas, por decirlo así, muy complicadas, desde la suposición de que la Tierra es el centro del sistema solar, ¿no? En cambio, si uno se pasa al sistema heliocéntrico, pues como uno aprende en la secundaria, las órbitas de los planetas se ven como elipses, ¿no? Entonces, son formas mucho más simples, mucho más sencillas. Entonces, el argumento ahí es, bueno, para decidir entre heliocentrismo y geocentrismo, uno puede decir, bueno, ¿por qué tendríamos que suponer que el mundo es tan complicado como lo dice el sistema geocéntrico? ¿Por qué postular todas estas epiciclos, todas estas trayectorias extrañas, muy complicadas? Parece como demasiado suponer. Si tenemos el sistema más simple, que es el heliocéntrico, donde los planetas giran alrededor del Sol en elipses, es un sistema más simple y por lo tanto tenemos que suponer que tenemos que postular menos. Y en ese sentido, pues entre menos postules mejor, porque hay menos chance de equivocarte, ¿sí? Y menos chance de abrirle la puerta a la arbitrariedad, ¿no? Parece que cuando uno postula de más, epiciclos innecesarios, uno está cometiendo cierta arbitrariedad. Está diciendo, el mundo los planetas en vez de girar así, están girando así, ¿no? Entonces de nuevo la pregunta es, ¿pero por qué? ¿No? ¿Por qué girarían así? Si es más simple girar así, ¿no? Y estos principios de simplicidad están por todos lados, ¿no? En la práctica científica o en la filosofía de la ciencia, en metafísica también, a veces son pues muy, muy utilizados. Yo creo que a veces con abuso, pero eso pasa, ¿no? Principios de simplicidad. Entonces, sí, la pregunta ahí es, bueno, ¿la nominalización resultante es atractiva? Bueno, les digo, las teorías resultantes son atractivas. Esta es una pregunta. Y la otra es, ¿se puede nominalizar toda la ciencia? Y ya les digo, inicialmente, incluso en las reseñas del libro de Field, dijeron, miren, es un esfuerzo muy loable, muy padre, pero, dijeron los críticos, pero creo que Balaguer, por ejemplo, tiene un artículo así, una reseña, donde dice, bueno, pero esto no se puede extender a la mecánica cuántica, por ejemplo, ¿no? Digo, en la mecánica, la parte más elemental de la mecánica de Newton, quizá podrás formular las 3 leyes de Newton y la ley de la gravitación, quizá, pero no puedes extender la mecánica cuántica. Y entonces, pues, la ciencia contemporánea, si no la puedes nominalizar, sigue estando el argumento de Quine. ¿Ven? Esas son 2 preguntas. Si esto se puede extender y si esto puede resultar en una buena teoría científica. Por supuesto, habrá gente que también intente mostrar que, de hecho, la propuesta de Field no es nominalista o nominalistamente aceptable, se dice. Es decir, que a final de cuentas Field va a requerir algún tipo de objeto matemático y así, ¿no? También es una posible línea de objeción. Y de hecho, bueno, antes de pasar a lo que les iba a decir con el de hecho, que es cómo se ha movido el debate un poco a partir de ahí, sobre ficcionalismo, la idea de Field, ¿por qué Field es un ficcionalista? Porque Field dice, mira, las matemáticas no refieren a nada, no hay tal cosa como el número 2, porque no hay objetos abstractos, ¿sí? Y, o sea, ese es el postulado del nominalismo y lo defiende mostrando que el mejor argumento platonista, el de Quine, no funciona, o eso se intenta mostrar, a través de nuevo del programa de nominalización de la ciencia, ¿sí? Entonces, pero si no hay objetos abstractos, entonces las matemáticas, cuando uno aprende 2 más 2 es 4, cuando uno lee un libro de texto de geometría, o de álgebra, o de aritmética, o cuando uno lee un paper de matemáticas, en todos esos casos son símbolos que no refieren a nada, ¿no? En ese sentido, son ficciones, literalmente son ficciones, son falsas. Es falso decir que 2 más 2 es 4, dice Field. Es falso decir que 2 más 2 es 4. Es falso decir que el 7 es un número primo. ¿Por qué? Porque no hay 7. Es falso decir que 2 más 2 es 4 porque no hay 2, no hay 4, ¿no? No hay tales objetos. ¿Y por qué pensamos que sí? Porque las matemáticas son ficciones, dice él. Es como si uno lee Pedro Páramo
Y entonces, luego empieza a decir algo como, vine a Comala buscando a mi padre, ¿no? Pedro Páramo. Bueno, entonces, uno debe pensar entonces, debe existir Comala, debe haber creo que sí hay una ciudad, dije, o varias que se llaman Comala, pero no importa. Piensen, me refiero a Comala de Pedro Páramo, ¿no? Entonces uno lee, abres Pedro Páramo y la primera página dice, vine a Comala en busca de mi padre. Sí que no es literal, me gustaría tener la cita literal y por eso creí por el libro, pero no importa. Vine a Comala buscando a mi padre o en busca de mi padre, ¿no? Entonces uno dice, bueno, entonces uno no dice, después de leer eso, uno no dice, bueno, debe haber un lugar de México que sea Comala y en donde haya existido un señor llamado Pedro Páramo y que haya tenido tales hijos y lo que sea, ¿no? Uno no dice eso. Lo que uno dice es, bueno, en la ficción de Pedro Páramo, en la historia de Pedro Páramo, existe. Sí, me comentan aquí, a un tal Pedro Páramo. Vine a Comala en busca de un tal Pedro Páramo. Es verdad, porque creo que inicialmente no sabe que es su padre. Ya no me acuerdo, pero es un buen punto. Vine a Comala en busca de un tal Pedro Páramo. Sí, entonces uno dice que existe Comala y que existe Pedro Páramo porque uno sabe que es una ficción, que lo que está diciendo ahí no existe en la realidad. Entonces, hablando literalmente, es falso decir existe Pedro Páramo. No como la novela, no como el libro. Es falso decir existe Comala porque no hay tal cosa. Digo, para no tener confusiones de si hay Comalas o sí, piensen en Harry Potter. Es falso decir existe Hermione o Voldemort. ¿No? ¿Por qué? Porque no hay tales cosas, es una historia de ficción. Lo que es verdadero es decir, en la ficción, Pedro Páramo vive en Comala, en la ficción de Pedro Páramo. En la ficción de Harry Potter, Voldemort, no sé qué pasaba con Voldemort, la verdad es que no sé mucho sobre Harry Potter, no debí haberlo mencionado. Voldemort es el enemigo de Harry Potter, supongo, ¿no? En la ficción. Hablando literalmente es falso, en la ficción es verdadero. ¿Ok? Y así, dice Field, pasa exactamente con las matemáticas. En la ficción de las matemáticas, 2 más 2 es igual a 4 es verdad. En el cuento, digamos, de las matemáticas. Pero en el discurso literal del acerca del mundo es falso, porque no hay 2, no hay 4. ¿Sí? Entonces, voy a ponerlo rápidamente aquí. Y esto nos da pie a lo que les quería señalar. Ficcionalismo. Entonces, la idea es, las matemáticas son literalmente falsas. ¿Sí? Es decir, es falso que 2 más 2 sea 4. Y uno diría, bueno, pues es que, ¿qué clase de estúpido que creería esto, ¿no? Como que 2 más 2 no va a ser 4, nos lo enseñan desde la primaria, o sea, tú estás peor que los terraplanistas. Pero no, hay una justificación, ¿no? Otra vez, si fuera verdadero, tendría que ser un objeto abstracto, no hay tales cosas por razones que hemos visto antes. El mejor argumento a su favor, el de Cohen, falla, suponiendo que el programa nominalista de Field tenga éxito. Entonces, es falso literalmente que haya tales cosas. Es una consecuencia muy dura, digamos. Y Field pues, es, de nuevo, intelectualmente honesto, como tiene que ser la buena filosofía, y dice, sí, yo acepto eso. Es, como dirían, sigue el argumento a donde lo lleva, ¿no? Si el argumento me lleva a pensar que es falso, que 2 más 2 es 4, yo acepté las premisas, acepto que se sigue, es falso que 2 más 2 es 4. Lo que quiero hacer es mostrarte o explicarte en qué sentido o por qué pensaríamos que es verdad. Dice, es verdad en la ficción. Que 2 más 2 es 4. ¿Sí? Entonces es literalmente falso, pero verdad en la ficción, verdad ficticia. Por supuesto, ahí hay todo un tema enorme en filosofía del lenguaje y pues obviamente también aquí en ontología y de cómo vamos a poder entender este concepto de verdad ficcional o de verdad ficticia. ¿Verdad ficticia? ¿No? Y de nuevo, como les decía aquí, entonces es raro, pero conectamos a la aritmética con Pedro Páramo, ¿no? Porque uno pensaría que la verdad ficticia, pues es homogénea, ¿no? Que en el mismo sentido en que 2 más 2 es 4 es verdadera en la ficción de la aritmética, en el mismo sentido, Pedro Páramo vivía en Comala en la ficción de Pedro Páramo.
¿no? Entonces, de nuevo, aquí se va la cosa a filosofía del lenguaje y a otras cosas, ¿no? Y aquí ya no vamos a seguir, pero esa es la idea. Por supuesto, uno diría, bueno, pues muy padre tu teoría ficticia, ficcionalista, pero la incomodidad de Quine, quizá supongamos que tu programa nominalista tiene chance de sobrevivir. Ahora el problema es, bueno, las matemáticas no están ahí porque sí, ¿no? Porque se le ocurrió a los matemáticos, sino están ahí porque no solo para formular teorías, más bien, esa es la pregunta. Vamos a ponerlo así. Si las matemáticas son ficciones, si decir que 2 más 2 es 4 es igual a decir, o sea, en el sentido de que también es verdad puramente ficticia, es igual a decir que Voldemort es el enemigo de Harry Potter, entonces, ¿por qué? Pero, ¿por qué las matemáticas son útiles para la ciencia? Tan útiles para la ciencia. No solo para describir, no solo para decir, la botella mide 30 centímetros, ¿no? O sea, tienes una unidad convencional, centímetros, y resulta que en esa unidad la botella, la longitud de la botella es igual a 30 de esas unidades. Sí, bueno, sirve para describir. Pero no solo para escribir las teorías, y para describir los fenómenos con esas teorías, sino para explicar. Eso es algo importante. Entonces lo vamos a poner aquí. Y les digo, de escribir. El debate hoy en día se ha movido más hacia acá, hacia la explicación, que es no solo de escribir, va más allá, explicación. Al menos una teoría mínima de la explicación es que una explicación es una respuesta. Digo, teoría sobre la explicación científica, pues es un debate enorme que deberían ver en un buen curso de filosofía de la ciencia, pero al menos una explicación, una respuesta a una pregunta. ¿Por qué? Es una respuesta a una pregunta del tipo ¿por qué? ¿Por qué hay día y noche? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué hay diferentes razas de perros? ¿Por qué las plantas son verdes? Todas esas son preguntas que, para ser respondidas apropiadamente, requieren de una explicación, ¿sí? No solo de una respuesta, digamos, categórica, descriptiva, normal, sino de una explicación. Una respuesta a una pregunta ¿por qué? ¿No? Y el debate, les digo, hoy en día se ha movido hacia, bueno, ¿qué tan explicativas son las matemáticas por sí mismas? ¿Sí? Déjame ver cómo vamos de tiempo. Voy a mencionar rápidamente dos. Quería mencionar estructuralismos, yo quería mencionar todo hoy, pero es que hay muchas variedades de posturas. Rápidamente, otros, bueno, les decía, si regresamos al argumento de Quine, aquí, les decía, bueno, a partir, esto de rechazar que la ciencia implica matemáticas, pues field, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, mira, yo puedo construirte una teoría de nominalista, una nominalización. Pero hay otros que rechazan el criterio de compromiso ontológico. A ver, voy a ver en el chat. Bueno, dos preguntas. ¿Eso tiene que ver con verdades por vacuidad? Más o menos, Field no diría que son verdades por vacuidad. Los ficcionalistas en general no dirían que las matemáticas son verdaderas por vacuidad. Verdad por vacuidad es cuando algo es verdadero porque no existe a lo que se refiere. Es raro, pero eso es lógicamente lo que pasa. Por ejemplo, si yo digo, todas las brujas andan en escoba, eso es verdad. ¿Por qué? Porque no hay brujas. Entonces, como no hay brujas, el antecedente, todas las brujas, bueno, en realidad eso se analiza como para todo X, y X es bruja, entonces X anda en escoba. Como no hay ninguna cosa X que sea bruja, hablando literalmente, entonces, por las condiciones de verdad del condicional material y del cuantificador universal, la afirmación todas las brujas andan en escoba va a ser verdadero, porque no hay brujas. Entonces, se dice que es verdadero por vacuidad, porque no hay brujas, es verdad que todas andan en escoba. También es verdad que ninguna anda en escoba. Verdad por vacuidad. Pero no es el caso aquí. ¿Por qué? Porque las matemáticas implican afirmaciones existenciales, como existe un número primo mayor que 7. Y esas son falsas, porque no existe un número primo mayor que 7 según el ficcionalista, ¿no? Entonces, en el ficcionalismo
No, no, las matemáticas no son verdad por vacuidad, son verdades literalmente. Pero es una buena pregunta. Había que aclararlo y sí, pero no son verdad por vacuidad. Otra pregunta es, ¿son como falsedades o ficciones operativas? No sé qué quieres decir con operativas. Son ficciones. Igual si me dices que son operativas, igual lo vemos, pero sí, son ficciones, literalmente ficciones, ¿sale? Como de nuevo, como Harry Potter. Ahora bien, bueno, la pregunta, como les digo, se mueve a, bueno, ¿qué es una ficción? ¿Cómo podemos hablar de verdad ficticia? Y es un debate amplio, pero ya es otro debate, ¿no? Más general, de hecho. Pero sí, esas ficciones. Entonces, rechazar que la ciencia implica matemáticas es el programa de nominalización de la ciencia de Field, de Hartree-Field, y rechazar el criterio de compromiso ontológico, pues aquí hay varios, ¿no? Podríamos mencionar a Jody, supongo que sí se pronuncia así, Jody Atsuni o Asuni, Stephen Jablo, Joseph Melia. Hay varios, ¿no? Es lo que otro filósofo de las matemáticas importante que trabaja hoy en día, que se llama Mark Olivan, llama nominalismo, voy a ponerle así comillas, o caminos fáciles al nominalismo, pero voy a poner nominalismo fácil. Esto es una, no es que sea como ofensivo ni nada, es una etiqueta de Mark Olivan. ¿Por qué fácil? Porque dice Olivan, mira, el programa de nominalización de Field es muy difícil. ¿En qué sentido es difícil? En que se requiere reconstruir a la ciencia sin matemáticas. Es decir, se requiere un trabajo teórico importante, pesado, difícil, duro, que es, tomas la teoría científica y la reescribes o escribes otra que no requiera apelar a números, a funciones, espacios, a lo que sea. Matemática. Es difícil, necesitas mucho trabajo ahí. Pero hay otros filósofos, dice Field, y filósofas, Mary Lang, por ejemplo, aquí también. Bueno, es que no lo puse porque en realidad Mary Lang no, como lo dice el mismo Colivan, no ha hecho eso explícitamente, sino que algunos otros filósofos han utilizado el trabajo de Lang para aplicarlo a estas ideas. Pero bueno, en el nominalismo fácil, uno intenta evitar el camino difícil, ¿no? Así le llama Colivan. Uno intenta evitar el camino de la nominalización de la ciencia, y más bien decir que desde el criterio de compromiso ontológico las cosas van mal. La idea del nominalismo fácil sería, uno ni siquiera requiere llegar a la tercera premisa, a la idea de que, bueno, ahorita me preguntan algo en el chat y ahorita lo pongo, pero uno no necesita llegar a la tercera premisa, a la premisa de que la ciencia implica matemáticas, por el criterio de compromiso ontológico. Si uno de entrada no piensa que el criterio de compromiso ontológico sea la mejor guía, era como lo ponía Cohen, la mejor guía metodológica para saber qué implica la ciencia que existe en el mundo, ¿sí? Entonces, recuerden, Cohen pensaba que tenemos las teorías científicas, las formulamos con lógica, de ahí sacamos los compromisos ontológicos al fijarnos en las oraciones que tengan un cuantificador existencial, ¿no? Es decir, que sean oraciones existenciales, ¿no? Sí, entonces si uno rechaza eso, si uno rechaza que la mejor manera de comprender los compromisos ontológicos de una teoría es mediante el criterio de compromiso ontológico, entonces ya no importa si bajo ese criterio la ciencia implica matemáticas, porque uno no piensa que las matemáticas, perdón, que el criterio sea un buen criterio, ¿sí? Gente como Yablo, Melia, Asuni, no voy a mencionar mucho, porque sí, ahora que lo pienso me gustaría mencionar un poco más de estructuralismo. Antes, son operativas en el sentido en el que operan según un interés de utilidad, aunque estas teorías no hablen de la estructura de la naturaleza. Sí, sería un poco así. No es un término estándar, operativas, pero la idea la tienes bien, que es, para los ficcionalistas, lo más que hacen las matemáticas es ayudarnos a abreviar cálculos, a hacer cálculos, ¿no? Es decir, es más fácil calcular con aritmética 2 más 2 es 4, o digo, es un ejemplo trivial, pero no sé. Piensen en aritmética una multiplicación muy larga o una división muy larga, es más fácil hacerlo con números y con las reglas que nos dan en la aritmética que con palabras o con 2 dedos, ¿no? Entonces sí, la mera utilidad sería para hacer cálculos, predicciones, etcétera, pero, exacto, los ficcionalistas no dirían que eso es suficiente para inferir que hay matemáticas en el mundo que existen, ¿no? Esto se le conoce como instrumentalismo.
¿no? Sí, ahí el concepto, o la palabra más bien para el concepto que sí decías, que era, Daniel, creo, el concepto, perdón, la palabra para el concepto es el instrumentalismo, ¿no? Las matemáticas son un mero instrumento para calcular, para hacer predicciones, para etcétera. Son útiles, pero no reflejan la realidad, ¿sale? Rechazar el criterio de compromiso ontológico. Déjame ver en los comentarios. Si Dan Mayren preguntaba sobre esto. Entonces, rechazar criterio de compromiso ontológico. Diablo piensa que, digo, es un poco simplificando, que el lenguaje matemático es metafórico, ¿sí? Y toma estudios sobre, digo, tiene varios artículos muy largos y muy complejos, pero por ejemplo toma estudios sobre la metáfora. Pero sí, la idea es, el lenguaje matemático en la ciencia es metafórico y en general no hay una traducción literal necesariamente de todas las metáforas, ¿no? Quizá de algunas sí. Por ejemplo, obviamente de metáforas muy sencillas, sí. Si le digo a alguien, tus ojos son del color del cielo, por poner el lugar común, obviamente ahí es un lenguaje metafórico para decir que sus ojos son azules. Pero habrá otras metáforas, probablemente las buenas metáforas, que no tengan traducción literal, ¿no? O una sola traducción literal, ¿no? Que tengan muchas posibles o ninguna incluso. ¿Sí? Entonces, Diablo piensa que las matemáticas en la ciencia son así, que son metafóricas, que no describen literalmente objetos abstractos. Piensa que el proyecto coiniano ahí no va a aplicar. Ya, voy a avanzar rápidamente porque no quisiera tomar mucho aquí para hablar quizá un poco más de realismo. Les mencioné Meliá, que él dice, mira, no se puede expurgar, por decirlo así, quirúrgicamente todo el lenguaje matemático de la ciencia porque hay cosas que solo son expresables acerca de la realidad concreta, solo son expresables en términos matemáticos. Por ejemplo, si tú dices que, él tiene un ejemplo complicado con la meteorología, es lo que él le llama el way of the whistle. Bueno, ahorita decirte esto. Él tiene un complicado con la meteorología. Otro ejemplo sería decir que una región espacial no es medible, pero uno podría decir, bueno, pero ese es un término puramente matemático. Bueno, en fin, el punto, ahora no voy a pensar en ejemplos porque, de nuevo, quiero pasar un poco rápido por esto, solo es para mencionarles opciones aquí. Sí, bueno, la idea es, puede haber usos del lenguaje matemático para describir la realidad concreta que no se pueden describir sin lenguaje matemático, pero siguen siendo usos de las matemáticas para describir concretos, ¿no? Objetos concretos. Entonces, a fin de cuentas, puede que ni siquiera necesitemos, puede que requeramos matemáticas para hablar solamente de realidad concreta. Ya ni siquiera vamos a pensar que estamos hablando de objetos abstractos, sino solamente para hablar de la realidad concreta física, requerimos utilizar lenguaje matemático. En el caso que él menciona, les digo, es hablar de ciertas regiones con ciertas partes y decir que unas son infinitas y que otras no, y eso requiere de ciertas funciones, y para poder hacer que la teoría tenga como consecuencia lógica estas afirmaciones. Ahora no veremos los detalles, pero esa es la idea. Y entonces dice Meliá, bueno, entonces, ¿cómo podría yo ser nominalista como lo soy? Dice Meliá, bueno, algo así dice. Así creo que las matemáticas son indispensables. De hecho, son indispensables. Es decir, Meliá acepta la indispensabilidad. Son indispensables porque, de nuevo, se requieren para describir al mundo concreto solamente. Ni siquiera hablando de matemáticas, al mundo concreto. Él dice, bueno, pero hay esto que es lo que él llama the way of the whistle. En realidad no estoy muy seguro por qué. Creo que en el artículo no lo explica muy bien. El artículo se llama Whistling Away, no está traducido, es del 2000. Whistling Away the Indispensability Argument. ¿Y qué es whistle? Es comadreja. Entonces, the way of the whistle significaría el camino de la comadreja. Realmente no estoy muy seguro por qué comadreja. Y entonces no habría una traducción literal de whistling away, pero sería como comadrejeando, dejando de fuera como una comadreja. No sé, el argumento de indispensabilidad. No sé cómo traducirlo literalmente. Pero no importa por qué comadrejas en realidad. En lo que consiste eso es muy sencillo. Y de nuevo, no sé por qué comadrejas, pero bueno. Es decir, acepto la indispensabilidad de las matemáticas para describir el mundo, pero lo que yo digo es, una vez que te describí las
la realidad concreta con mis matemáticas, te digo, bueno, te describo esto y te digo, sí, pero ojo, lo único que existe es la realidad concreta que te acabo de escribir matemáticamente, no las matemáticas, ¿sí? Entonces la estrategia ahí es, te describo la realidad concreta con matemáticas y después me retracto en parte, me retracto diciéndote, pero lo que existe es la realidad concreta, no las matemáticas. Es decir, no lo dice así, pero usando esta metáfora wittgensteiniana, las matemáticas son la escalera, ¿no? Para subir a la descripción de la realidad, a la descripción exacta de la realidad concreta. Y ya que la describí, tiro la escalera y digo, mira, sí, pero no creas en las matemáticas, solo en la realidad concreta que te describí con matemáticas, ¿sí? Entonces, aceptar la indispensabilidad, pero para describir, pero retractarse, ¿sí? Ya que te describí la realidad concreta, me retracto y te digo, pero solo cree en lo que te dije sobre la realidad concreta, no creas lo que te acabo de decir sobre las matemáticas. O sea, no sé, te puedo decir que hay una región infinita que tiene un infinito número de partes o una región que no es medible en el sentido de la teoría matemática de la medida, pero eso implica algo físico, no es un buen ejemplo. Eso implica algo físico sobre la región, pero no me creas que existe, o sea, no creas que de verdad te estoy diciendo, me estoy comprometiendo que existe cosas como las medidas en el sentido abstracto. No fue un muy buen ejemplo, pero espero que sea claro lo que digo. Describo la realidad matemática. Te digo que aquí hay dos botellas, bueno, un termo y una botella, digamos dos botellas, dos contenedores, y después te digo, bueno, pero aguas, solo fíjate en los dos contenedores. No te tomes literalmente en serio la idea de que hay un número 2 del que participan estas cosas o algo así, ¿no? Esa es la idea. Entonces, el criterio de compromiso ontológico no funciona porque cuando una afirma existe el número 2, ya, te fregaste, mano, ¿no? Ya te comprometiste con el número 2. Entonces, si te retractas es como contradecirte, dice Emiliano. No es contradecirse, es retractarse de lo que uno dice, ¿no? Azuni o Atsuni involucra rechazar también el criterio de compromiso ontológico. Dice que los criterios son mucho más finos y así, ¿no? Pero de nuevo, no voy a meterme tanto. Más bien, Colivan, esto sí les quería decir. Colivan dice, en primera sobre Méliès, dice, bueno, una primera objeción que uno podría tener es, bueno, ¿qué tanto puedes retractarte hasta que, de forma que tu discurso siga teniendo sentido? Imagínense, y de hecho esta es una objeción que Méliès discute en su artículo que había sido prefigurada, por decirlo así, por Putnam. Imagínense que yo les digo, no sé, desayuné una dona de chocolate y una leche con chocolate. Digo, no desayuné eso, pero supongamos. Y luego les digo, bueno, pero no me crean que hay chocolate. El chocolate no existe en mi casa, no tengo chocolate. Entonces, dirían, bueno, pues entonces, ¿qué desayunaste? ¿No? Si no tienes chocolate y me acabas de decir que desayunaste leche con chocolate y dona con chocolate, entonces, ¿qué desayunaste? ¿No? Entonces, es una pregunta justa. Y esa es la idea, ¿no? Que uno empieza a preguntarse, bueno, ¿qué tanto puedes retractarte de lo que dijiste de forma que lo que dijiste siga teniendo sentido, ¿no? Entonces, esa es una primera objeción que le pone Colivan a Méliès. Pero la segunda objeción creo que es más importante porque también se generaliza a lo de Diablo y es lo que está aquí, que es explicación, lo que les decía hace unos minutos, el tema de la explicación. Bueno, si las matemáticas no existen, lo voy a poner aquí, los objetos matemáticos no existen, ¿cómo pueden explicar? Uy. Y esto, por supuesto, es en parte también una pregunta acerca de la aplicabilidad de las matemáticas a las ciencias empíricas, concretas, ¿no? Es decir, buena parte el espíritu quainiano, el argumento del espíritu quainiano es, mira, bueno, claro, estaba todo lo del compromiso ontológico y todo eso, ¿no? Entonces, pero la idea es, bueno, como la ciencia aplica las matemáticas, requiere de las matemáticas. Entonces, digo, voy a poner aquí Colivan, pero en realidad el debate va
va mucho más allá, ¿no? Pero esta es una objeción que le hace, por ejemplo, a Yablo y a Meliá, que es, mira, ok, déjate de lado, la idea sería como, déjate de lado el compromiso ontológico, el criterio de compromiso ontológico, y déjate de lado, como quieres, el camino difícil de la nominalización de la ciencia de Field, ¿no? Entonces, gente como Yablo y como Azuni y como Meliá, dicen, mira, ni siquiera necesitamos nominalizar a la ciencia. Por ejemplo, quizá la ciencia requiere indispensablemente del lenguaje matemático, ¿no? Pero te dirá Yablo, bueno, pero eso es metafórico, o te dirá Azuni, bueno, pero eso es retractable, ¿no? El camino de la comadreja. Sabrá Dios por qué hay comadrejas aquí. Voy a buscar otra vez, no recordaba, pero según yo no menciono por qué comadrejas. Bueno, y Azuni te dirá, bueno, pero hay un criterio mucho más complejo, ¿no? Que tiene que ver con el modo de acceso. Pero, en fin. A los tres te van a decir, no, no es tan sencillo como el criterio de compromiso ontológico, suponiendo que hubiera una sola formulación de las teorías científicas, que como la vez pasada les mencioné, no es nada claro. Una misma teoría puede tener varias formulaciones que sean aceptadas por los científicos. ¿Sí? Eso es muy claro con el caso de la física. Tienen muchas formulaciones y los científicos no piensan que una de ellas sea mejor que la otra para todo, ¿no? En fin. Entonces la objeción es, ok, suponte que no necesitamos nominalizar a la Field. De hecho, el artículo que les digo de Colivan, que se llama No Easy Road to Nominalism, no hay camino fácil al nominalismo, no está traducido, es del 2010. Si quieren lo puedo poner en la carpeta, está en inglés, pero es muy bonito. Y que inició un debate importante, ¿no? Es, bueno, o sea, el mensaje central de ellos, de Colivan ahí, es estos caminos fáciles en realidad no son fáciles porque requieren del éxito del programa de nominalización. ¿Por qué lo requieren? Porque a final de cuentas la pregunta central es esta. Si no hay objetos matemáticos, ¿cómo puede ser el caso que la ciencia los requiera para explicar? No solo para describir. Entonces, ¿en qué sentido los requiere para explicar? En que propiedades propiamente matemáticas son necesarias para explicar fenómenos propiamente concretos, físicos. ¿En qué sentido? Pues ahí se requieren ejemplos. Un ejemplo muy famoso es el del ciclo reproductivo de las cicadas. ¿Qué son las cicadas? Ya no me acuerdo, alguna vez lo había buscado. Ahora les digo rápido. Son un tipo de insectos, creo que son cigarras, de hecho. Son un tipo de, sí, imagínense como abejas o algo así. La verdad es que yo solo me pensé en el ejemplo. Sí, cicada es una superfamilia de insectos, según Wikipedia. Ya lo había buscado, pero lo que quiero saber es cómo se dice en español. Creo que sí es cigarra. No está, en fin, no importa. Pero el ciclo reproductivo de las cicadas, de algún tipo de insecto, de unos insectos, ¿no? Entonces, unos insectos tienen un ciclo reproductivo que es, ¿cómo era? Es aparearse cada un número primo de veces en el año. Es algo así, ¿no? Es que, ¿por qué utilizan los números primos para tener sus ciclos reproductivos? Porque como esos no se pueden dividir, hay, no me acuerdo qué teorema que muestra que, no sé, hay algo en la no divisibilidad de los números primos, por definición, que solo se pueden dividir entre ellos y la unidad, que hace que sea lo mejor para las cicadas. Ahora justo se me fue la idea, pero... el de las abejas que les decía. Si ustedes han visto un panal de abejas, pues de qué forma tienen como las celdas, ¿no? Son hexagonales, ¿no? O sea, los panales de abejas se ven así, ¿no? O sea, tenemos como así. Disculpen mi pésima forma de dibujar. Ya saben, y todos los... ¿Cómo se vería? Y resulta que todos los panales de abejas van a estar así, ¿no? Y aquí vamos a tener otro hexágono, o sea, van a estar lo que se dice teselados, es decir, tú tienes una superficie, una teselación es una forma de rellenar esa superficie con la misma figura geométrica, ¿no? Y entonces resulta que todas las abejas, cuando uno ve sus panales, tienen hexágonos, ¿no? O sea, están divididos en hexágonos, ¿no? Y la pregunta, si tú le preguntas a
los abejólogos, no sé cómo se diga, la gente que se dedica a las abejas, ¿por qué los panales de las abejas tienen esa forma? Porque son puros hexágonos. Bueno, resulta que hay un teorema en matemáticas que te dice que la forma más eficiente o el óptimo, o la forma de gastar menos energía teselando una superficie, pues es poniendo hexágonos, ¿no? Entonces la explicación ahí es, bueno, las abejas utilizan hexágonos para construir sus panales porque hay una propiedad de los hexágonos, que es que sean la teselación más óptima, bajo ciertas restricciones, que hace que las abejas construyan así los panales porque gastan menos energía que si lo construyeran poniendo, no sé, triángulos, supongo, ¿no? Entonces, la explicación puramente matemática de la figura geométrica de los hexágonos y su relación con la teselación y con el hecho físico concreto de la energía que tienen las abejas para construir casa o panales, que diga, esa explicación se basa, obviamente, en la propiedad matemática de los hexágonos, ¿no? Entonces, esa propiedad, si no existen esas propiedades, si no existen los hexágonos como propiedad matemática, ¿cómo se puede tener esa explicación de la vida de las abejas si no hay hexágonos? ¿Sí? Si no hay esas figuras geométricas, si no existen los hexágonos. Claro, existen los hexágonos físicamente hablando, pero el teorema es acerca de la figura hexagonal, ¿no? Sí, entonces esa es la objeción. ¿Cómo puede haber explicación? Y de nuevo, el de las cicadas lo expliqué muy mal. La verdad es que ahorita se me fue el mecanismo de la explicación que está ahí detrás, pero tiene algo que ver con la idea de que los números son primos y que por eso hace, y ahí es la parte de la explicación que me falta, eso hace que sea más óptimo para las cicadas reproducirse cada cierto número primo de meses. Algo así va. Pero ustedes pueden ver un poco la idea, el concepto que quiero ejemplificar, ¿no? Y con el de las abejas también. La idea es para explicar fenómenos concretos, físicos, requerimos, en estos casos, de propiedades matemáticas. Y son son ejemplos de teorías científicas reales. No es algo que se inventó un filósofo, ¿no? Uno va a la revista científica, a Nature o lo que sea, y se fija cuál es la explicación que se da de las abejas, de sus panales. Y se da cuenta que es una matemática, geométrica en este caso. ¿Sí? Entonces, hacia allá se ha movido el debate sobre si uno puede aceptar o no la existencia de entidades matemáticas, y si no la aceptas, pues me tienes que explicar cómo puede haber explicación matemática basada en eso. Estos son ejemplos sencillos, hay ejemplos mucho más complejos, ¿no? El espacio o lo que llamaban fitness landscape, o ¿cómo se diría landscape? Paisaje adaptativo, una teoría de Bright, por ejemplo, un biólogo muy importante de mediados del 20, inicios del 20, de los 30 por ahí, que postulaba un espacio de adaptatividad para explicar los diferentes procesos en la selección natural, ¿no? Igual ahora no lo voy a explicar, pero quizá la próxima lo mencione. Es la base de teorías biológicas contemporáneas. Y así, es decir, a lo que voy es, los objetos matemáticos se pueden, o más bien se requieren para hacer explicaciones de fenómenos concretos. Entonces, fíjense, aquí ya no es solamente que esto mida 30 centímetros, porque si solo fuera la descripción de la longitud de esto, puede llegar un field y decirte, mira, pues no necesitas hablar de 30 para describir la botella, simplemente hablas de longitudes físicas. Dices, mira, esto, 30 veces. Y ya, ¿dónde? O bueno, uno va a decir, bueno, pero estás hablando de 30. No. 1, 2, estas dos son distintas, 3 son distintas. Con aparato puramente lógico te reconstruye eso. ¿Sí? Ya nos vamos. Entonces, no es solo la descripción, sino que las matemáticas estén involucradas en la explicación de los fenómenos físicos, en la ciencia. No es que a alguien se le haya ocurrido, sino que la ciencia sistemática, exitosa, requiere para explicar fenómenos concretos de matemáticas. El famoso punto de inflexión de la curva epidémica de la que ha hablado Gattel, si lo han oído, bueno, no es estrictamente una propiedad, no es lo que, y es la confusión de muchos, no es lo que en cálculo se conoce como punto de inflexión, es un poco más vago, pero también es una propiedad de una curva, ¿no? De una función a final de cuentas. Entonces,
Es una propiedad matemática. Cuando la curva, dice Gatell, cuando la curva empieza a subir más aceleradamente, es una propiedad matemática que se utiliza para explicar ciertos fenómenos físicos concretos, en este caso el desarrollo de una epidemia, ¿no? Y así, entonces, les digo, el debate se ha movido más hacia allá. No es tanto que el criterio de compromiso ontológico de Quine entonces existe y entonces si la puedo reconstruir sin números. No. Es más complejo. Incluso dejando de lado el criterio de compromiso ontológico de Quine. Claro, hay otro criterio aquí parecido, ¿no? Que es, bueno, si dentro de las mejores explicaciones de los fenómenos concretos se requiere postular matemáticas, de nuevo, no para escribir, sino para explicar, eso nos da buenas razones, de nuevo con una premisa naturalista, para pensar que hay objetos matemáticos, ¿sí? Pero es más complejo que el criterio de Quine de lo formulas en lógica de primer orden, te fijas las afirmaciones existenciales y chido. Es un poco más complejo, pero es muy bonito. Este libro de Lange que se llama Because Without Cause. Claro, es un juego de palabras en inglés, pero en español sería ¿por qué sin causa? Que es explicaciones sin apelar a causas. Un ejemplo de explicación matemática de Lange, que es muy sencillo, es, pónganse que hay una mamá que tiene 3 hijos y tiene 23 fresas. Pregunta, ¿por qué la mamá no puede repartirle todas las fresas a sus hijos sin partir ninguna, ¿no? Sin partir ninguna de esas fresas. Respuesta, por una propiedad matemática, que 23 no se puede dividir de manera entera sobre 3 y ya. Es simplemente un hecho de la aritmética, o si lo quieren poner más sofisticado de la teoría de números, que 23 no es divisible sobre 3, ¿no? De manera entera, de nuevo, por supuesto, te dará un número real o algo así, pero no te da un número entero, ¿no? Sin residuos, pues. Y si ese es el caso, eso explica por qué la mamá no puede dividir las fresas de manera completamente entera y sin dejar una o sin partir una entre sus 3 hijos, ¿no? Por una propiedad matemática. Es una explicación puramente matemática de sucesos físicos, de una estructura física, ¿no? Digo, no es que sea algo particularmente científico, pero es una explicación muy sencilla y muy fácil de comprender, ¿no? De nuevo, porque 23, lo voy a poner aquí, 23 sobre 3, pues no te da, no está, podríamos poner así, no está en los números enteros, ¿no? Bueno, y ahí se ha movido. Nos quedan 5 minutos. Me gustaría que hicieran preguntas o comentarios. Me faltó mencionar los estructuralismos, que de hecho era una con las que pensaba empezar. Estructuralismo, aquí. Que son ontologías de las matemáticas estructuralismo. Digo, ya revisamos antirrealistas, pero estos son realistas, ¿sí? Y aquí vamos a encontrar, así como en los universales, vamos a encontrar ante-rem, vamos a encontrar in-rem, o sea, ante-rem serán los platonistas, ¿no? In-rem serían los aristotelistas. Y habría una tercera versión que podríamos llamar post-rem, que esta no corresponde a uno de estos. Y bueno, realistas. También hay estructuralismos. Todos estos serían realistas, pero también hay estructuralismos no realistas, o lo que se conoce como estructuralismo sin estructuras. Sí, estaría bueno mencionarlo la próxima clase. Pero sí dedicarnos casi toda la clase siguiente a tiempo. Ya les digo, a las lecturas, ya sea del capítulo sobre tiempo de este libro de Connie Seider o a los 2 capítulos sobre tiempo de Garrett. ¿Sí? Cualquiera de los 2. Para empezar con el tema de la serie A, la serie B, el argumento de McTaggart, el flujo del tiempo, ¿no? Eso. Bueno, yo creo que aquí con eso, preguntas, comentarios. El estructuralismo es lo que se seguía del neologicismo en los realismos. Sí, digamos, de hecho es raro porque luego hay estructuralismos de tipo logicista. Algunos piensan que, de hecho, la teoría de Russell tiene características estructuralistas. Pero sí, digamos, son posturas más recientes, más desarrolladas más recientemente. De manera importante, por ejemplo, Shapiro, ¿no? En los 80s, el libro importante se llama Structural Ontology, que es del 94.
Hay otros antes, de Resnick, por ejemplo, en los 80s, pero sí, es un tipo de realismo. Pregunta Marco, ¿las explicaciones puramente matemáticas de los fenómenos físicos evita que Melia pueda tirar la escalera? Sí, es una objeción que le hace Coliban a Melia, que es, bueno, ok, tú quieres retractarte y tirar la escalera, digamos, pero si tiras la escalera, si te retractas y dices, ok, pero solo créeme la parte física, no la parte matemática, no queda claro cómo se podrían utilizar, cómo funcionaría la explicación del fenómeno material físico si ya no vas a creer en matemáticas. Es decir, si la explicación de por qué las abejas, el panal de las abejas tiene esas formas, requiere de la figura geométrica hexagonal, por ejemplo, y tú de repente me dices, pero no hay tal figura geométrica, no me lo creas, nada más hay el panal. Lo único que existe es el panal, la figura geométrica hexagonal como tal, el objeto matemático platónico, ese no existe. Bueno, si no existe, entonces, ¿cómo formularías la explicación? ¿No? Es un reto, digamos, ¿no? Es una objeción del tipo de, bueno, explícame. O sea, dime cómo, ¿no? Quizás se puede hacer, quizá no. Obviamente los realistas piensan que no se puede hacer. Y los antirrealistas piensan que a final de cuentas se puede explicar y en eso está el debate. Yo cada vez más pienso que no se puede. La verdad, a mí a veces me gustaría ser nominalista, pero sí me parece muy difícil, ¿no? O sea, sí me siento arrastrado contra mi voluntad, digamos, al nominalismo, pero digo, si se puede formular mejor, o sea, lo que queremos es tener menos ontología, ¿no? Por este criterio de simplicidad que les decía. Pero sí, creo que hay buenas razones. Ahora bien, para pensar que existen objetos matemáticos, al menos los aplicables a las explicaciones. Quién sabe si más, ¿no? Ya cuando los teóricos de conjuntos contemporáneos, los que se la pasan en ciencias así, hablando de cardinales enormes, de conjuntos enormes y una jerarquía muy vasta de conjuntos, uno empieza a preguntarse, bueno, ¿no estaremos exagerando? ¿Quién sabe? De eso hablaremos un poco más. Pero bueno, yo creo que con esto ya se nos pasó el tiempo. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Y entonces, sí, lean sobre todo tiempo, ¿sale? Pues estamos en contacto, cuídense mucho, nos vemos el próximo viernes. Y eso, cuídense, escriban en el grupo cualquier duda o comentario, ¿sale? Chao.